A ver, buenos días. Muy amablemente, el EPRI me invitó a que les hablara un poco de problemas y disfunciones de administración pública o algo así. Me dijeron que tocara ese tema. Es un tema que a mí me gusta tocar. Me gusta tocar el tema del fracaso del Estado, el fracaso del sector público, y porque las administraciones públicas es difícil que funcionen bien. Entonces, básicamente, podemos empezar a analizar cuáles son los fallos, cuáles son los problemas de origen de la administración pública y después ver algunos de sus fallos. ¿La administración pública a qué se dedica? ¿Cuál es la función de la administración pública? La función de la administración pública es la gestión de aquellos ámbitos socialistas de la vida social. Es decir, la administración pública se apropia, o el Estado para mí es un ente imaginario, no existe. Pero es un ente imaginario, sino existen personas concretas organizadas, no hay nada llamado Estado. En su cabeza puede existir a través de un mapa, a través de una serie de cosas, la idea de Guatemala, de España, o de Galicia, o de Estados Unidos, pero no tiene existencia real, es un mito que tienen ustedes en sus cerebros. Pero bueno, ese grupo de personas organizadas y que monopolizan la fuerza decidieron que determinados ámbitos de la vida social son gestionados por esas personas. Hay ámbitos que se le ceden al mercado y otros ámbitos que deciden ellos administrarlos o gestionarlos directamente. Entonces, la administración pública es la gestión o la administración de aquellas partes de la economía que son socialistas, de aquellas partes de la economía que están socializadas. Por ejemplo, el Estado decide que va a prestar la educación. Entonces, hay una administración educativa. El Estado decide que va a gestionar, por ejemplo, la creación o el monopolio del dinero. Por tanto, hay un banco central y hay una gestión del dinero. El Estado decide que va a administrar y aplicar justicia. Pues hay una gestión o administración pública de la justicia. Entonces, aquellos ámbitos de la vida social que total o parcialmente administra el Estado es lo que le llamamos administración pública. Un nombre muy bonito, pero básicamente es esto. La gestión por parte de ese grupo de personas que dominan a través de las armas el resto de la sociedad, de esos ámbitos. ¿Y cuál es el problema o los problemas que nos plantea tal gestión? Pues dos. Así a primera vista, dos. Uno, inexistencia de cálculo económico. Dos, falta de coste y beneficio. Cuando hablamos de falta de coste y beneficio, pues entraré algo en el tema del cálculo económico. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? Nadie de los aquí presentes jugó una partida al póker. Nadie. Él, ella. ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. ¿Se juega igual? ¿Por qué? Sí. Muy buena definición. La señorita cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a qué no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas, con distinta prudencia, cuando hay un beneficio y una pérdida que cuando no lo hay. Entonces es la diferencia entre administración pública y una empresa totalmente privada, es que en una usted asume los beneficios y las pérdidas y juega de una forma, juega con prudencia, no arriesga demasiado o arriesga si piensa que puede ganar, y la otra forma simplemente se limita a administrar lo que hay y juega, juega con riesgo. Usted se mete jugando sin dinero, usted hace todo tipo de apuestas, hace todo tipo de cosas, ¿qué más da? Se pone a hacer aeropuertos faraónicos, se pone a hacer todo tipo de empresas, se pone a hacer todo tipo de subvencionar todo tipo de cosas, porque el dinero no es suyo. Entonces, ¿qué más da que se gane o que se pierda? No tiene ni incentivo ni a ahorrar, ni a hacerlo bien. No gana ni pierde.
Entonces, falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. Si falta el cálculo de los beneficios y costes, no tenemos forma humana de orientar la producción, lo que debe ser producido, cómo debe ser producido. No sabemos, al carecer de esa propiedad privada, de esa forma de juego, no sabemos si debemos, no tenemos ningún tipo de criterio racional, ni tenemos la información necesaria, por ejemplo, para saber si debemos invertir más en educación o menos, más en sanidad o menos, más en obras públicas o menos, más en justicia o menos. Porque no sabemos, no tenemos la información de cuál es el sector que la sociedad realmente demanda. Y los criterios de administración de esos bienes son puramente políticos. Responden a la presión de grupos o responden a quién en cada momento está ocupando los aparatos o los puestos de poder en esa estructura hipotética que le llamamos Estado. O sea, carecemos, eso es lo principal. No sabemos si tenemos que tener más juzgados o menos juzgados. No sabemos si tenemos que tener más escuelas o menos escuelas. Los criterios son meramente cuantitativos. No sabemos si tenemos que ampliar el aeropuerto de La Aurora o reducirlo. No sabemos incluso si una empresa pública da beneficios o da pérdidas. Porque los cálculos de coste y beneficio de las empresas y organizaciones públicas son meramente contables, no son empresariales. Cualquier empresa pública o administración pública debidamente financiada puede dar superávit, no hay límite. Es decir, y al revés, cualquier empresa pública con financiarla poco da déficit seguro. Pero ¿cuál es porque no se financian con aportaciones voluntarias, sino con aportaciones políticas. Que sea deficitaria o que dé beneficios, es una cuestión meramente de los presupuestos que se le asignen en cada momento. No hay ningún tipo de cálculo contable. Es decir, es que el aeropuerto de La Aurora ingresó 10 millones de quetzales y gastó 11. Hay pérdida. O una empresa pública ingresó 12 millones de quetzales y gastó 10. En esa empresa hay beneficios. No hay beneficio ni pérdida ninguno. Simplemente depende de una aportación. No es el beneficio o la pérdida son meramente contables. No hay un beneficio o una pérdida real. Simplemente depende de que si la asignación de origen es suficiente o no para mantener ese aparato. Pero no tiene, si ese aparato es o no el correcto, no lo sabemos. Si la asignación presupuestaria que le damos es o no correcta, tampoco lo sabemos. Ni lo podemos saber. Dos. Entonces, el segundo punto que vamos a tocar aquí. Cálculo económico. Algunos de ustedes ya le hablé de esto. Los aquí presentes. Pero también se le aplica a la organización pública. ¿Quién sabe explicarme los aquí presentes cuál es el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo? ¿Cómo? No hay precios, efectivamente. ¿Y en qué consiste el argumento? Como saben ustedes, las críticas al socialismo siempre venían pues, de la falta de incentivos. La crítica clásica de Mallock, por ejemplo, es la crítica del socialismo no puede funcionar por falta de incentivos. Las críticas al socialismo siempre venían por esta línea. Si todo el mundo gana lo mismo, ¿para qué vamos a trabajar si ya vamos a ganar lo mismo? El sistema es un sistema absolutamente ineficiente porque nadie trabaja a ganar todo lo mismo. Es el argumento clásico. Pues otros introdujeron, tipo Hayek, por ejemplo, en Camino de Servidumbre, argumentos de que el Estado en el socialismo tiene que ser necesariamente tiránico. Pues si el Estado controla todos los medios de producción, es un argumento que se puede usar también como una difusión de la administración pública. Si el Estado controla todos los medios de producción y es un Estado socialista, y ustedes quieren hacer una obra de teatro contra el régimen político, ¿dónde la hacen? ¿Dónde hacen la obra de teatro? Si quieren hacer un programa de radio criticando al gobierno, ¿dónde lo emiten? Si quieren educar a sus niños en otros valores, ya sean religiosos, ya sean económicos, ya sean morales, ¿dónde los educan? Si quieren editar un periódico
¿Cómo lo editan? Entonces, en la medida que el Estado monopoliza algún tipo de área social, simplemente restringe las libertades en ese ámbito social. Si el Estado monopoliza la educación, controla la educación, aunque deje libre el resto de los ámbitos. Si controla el mundo del dinero, elimina la libertad en el uso del dinero, establecer divisas en competencia o establecer tipos de interés distintos del que fija el Banco Central, etc. Es decir, en este aspecto ya vemos una disfunción de la administración que elimina libertades por dos vías. Uno, porque los obliga a ustedes a financiarla forzosa y coactivamente y es financiado restringiendo a su vez su libertad, porque si a ustedes le quitan recursos, quiere decir que su libertad de actuación se disminuye, se reduce, simplemente porque quitarle a ustedes recursos es quitarle a ustedes ámbitos o aspectos de libertad. Es decir, que a partir de ahora, si ustedes tenían pensado hacer un viaje, ya no lo pueden hacer. Si ustedes tenían pensado comprarse una pieza de ropa, ya no la pueden comprar. Si tenían pensado comer determinado alimento, ya no lo pueden comprar porque el Estado ya les detrayó ese recurso. O sea, toda detracción de recursos es, por un lado, vía tributos, y le restringe la libertad por esa vía, y, del otro lado, vía monopolio de la prestación de servicios, por lo tanto, es otro problema. Este es el segundo ejemplo de crítica al socialismo como liberticida. Pero el tercer argumento lo esboza Maximilian Weber en un libro célebre llamado Economía y Sociedad. Ahí apunta el problema del cálculo. Lo apunta un primer ministro de Holanda llamado Nicolaas Pierson, que empieza a ver cuál es el problema del cálculo. Es decir, él hablaba de cómo podemos cambiar quesos de una sociedad socialista, cómo podemos cambiar quesos de bola holandeses por locomotoras alemanas, en qué ratio se cambian, cómo se cambian, hay una ausencia de precios. Por tanto, ¿cómo podemos establecer esa ratio? Y Pierson fue los primeros en verlo. Un historiador ruso llamado Boris Bruzkus también plantea, una vez establecida la Revolución Soviética, establece el problema del cálculo, pero sobre todo Ludwig Erler von Mises, que nos plantea el tema en un libro, un artículo previo, pero sobre todo en un libro que se llama El socialismo. Nos plantea el problema de la imposibilidad económica del socialismo. Esto tiene una extensión. Su discípulo Murray Rothbard, en un libro El hombre, la economía y el Estado, dedica un capítulo a extender el argumento de la imposibilidad del cálculo económico no solo a la economía socialista, sino a la gran corporación o a la gran empresa, diciendo que una empresa más allá de un tamaño no puede crecer, una empresa más allá de un determinado tamaño no puede calcular tampoco, y por eso en el capitalismo las empresas pequeñas se comen a las empresas grandes, sistemáticamente, y así debe ser, a diferencia de lo que muchos de ustedes piensan. Es al revés, porque la empresa pequeña planifica mejor, calcula mejor frente a la empresa grande que se convierte en un dinosaurio incapaz de sobrevivir en el mercado, y es un proceso de creación dinámica. Pero después ese argumento del cálculo se puede extender más, se puede extender a los imperios y sobre todo se puede extender a las políticas públicas y a las administraciones públicas. Las administraciones públicas, como vimos antes, son socialismos parciales. Son ámbitos de la economía socializados, esto es, que no tienen una propiedad privada. Y por lo tanto están sujetas ineludiblemente a todas las restricciones que tiene la teoría del cálculo económico en el socialismo. A partir de una determinada escala, las empresas públicas carecen de precios y carecen de precios internos y no pueden calcular. Y cuando digo que no pueden calcular, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿cuánta educación tiene que haber? ¿Qué calidad tiene que dar dicha educación? ¿Hasta qué edad tiene que ser la educación? ¿Dónde debe prestarse la educación? Son preguntas. El mercado lo resuelve fácilmente. El Estado no es capaz, asigna políticamente un precio no, asigna una cantidad, una calidad y un servicio de eso, por criterios políticos sin ningún tipo de información. Es más obvio en el propio mundo del dinero. El mundo del dinero, señoras y caballeros, ¿es privado o es público? ¿El mundo del dinero es socialista o es capitalista? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién se atreve a contestarlo? El mundo del dinero, sí, capitalista. ¿Por qué?
Bien. La pregunta que le hago a usted es la siguiente. ¿Quién determina la cantidad de dinero que tiene que haber en la economía? ¿Quién determina el precio que tiene que tener dicho dinero? ¿Quién determina la calidad de dicho dinero? Los consumidores. El Estado. ¿Pueden pagar con oro y plata aquí? ¿Pueden pagar con oro y plata? ¿Pueden pagar con moneda, yo que sé, de Holanda, ¿no? Con moneda de Suecia, por ejemplo? ¿Pueden pagar con coronas por ahí? Porque en Guatemala, ¿en qué dinero hay que pagar? El quetzal. ¿Y por qué? Porque es curso forzoso. Se llama curso forzoso eso. Cada Estado monopoliza la creación de dinero, determina lo que es dinero y lo que no es dinero. Por ejemplo, determina que el oro y la plata no se pueden monetizar. Determina eso, decreta que el único dinero válido es el quetzal. Cuidado, pero no solo el quetzal de papel, sino el quetzal bancario. O sea, ustedes cuando usan una tarjeta de crédito están pasando dinero de su cuenta a la cuenta del comerciante. Pero quiero decir que el dinero bancario, el depósito bancario, tiene exactamente la misma consideración que el dinero. Es decir, un apunte contable vale para que ustedes les den ropa, para que les den comida, para que les den carros, para que les den viajes, para que les den todo tipo de cosas. Eso es una degradación de la calidad del dinero, sobre todo porque buena parte de ese dinero es creado ex novo, es dinero creado de nueva creación, pero el Estado determina que ese dinero nuevo también es dinero, a través del llamado multiplicador bancario. Entonces, el Estado gestiona educación, sanidad, las obras públicas. ¿Cuántas carreteras tiene que haber en Guatemala? ¿Cuántas escuelas tiene que haber? ¿Cuántas universidades tiene que haber? Sobre todo escuelas primarias. ¿Cuánto dinero tiene que haber en Guatemala? ¿Qué precio tiene que tener? El Banco Central también fija el precio del dinero a través del redescuento. ¿Y cómo sabe que ese precio es el correcto? ¿Cómo puede saberlo? No tiene información. Al no haber propiedad privada, no sabemos si ese precio es el correcto o no. No sabemos si las escuelas, la justicia, la sanidad, las carreteras que hay son las correctas o no, y si tienen el coste adecuado o no, si hay demasiado pocas o hay demasiadas, no se sabe. Y aquí tenemos la disfunción principal. Por eso funcionan mal los gobiernos, porque no tienen ningún tipo de referente con el cual determinar. Calculan por imitación, calculan por memoria, y sobre todo calculan por política, según la presión pues, de los intereses o de los poderes que haya en cada momento en la sociedad guatemalteca. Si hay un gobierno de la izquierda, pues harán valer su fuerza sindicatos, determinados actores políticos que presionarán por determinados fines. Si gobiernan las derechas, pues habrá otros actores que presionan por otros determinados fines. Pero en cualquier caso de ellos, el criterio de asignación es político, no es económico, no hay cálculo. Y si funciona algo el cálculo, y si funciona algo ese tipo de sectores, es porque el resto de la economía no está socializada y, por tanto, puede arrojar algún tipo de luz. Quiero decir, una administración educativa, si tiene un referente de que hay escuelas privadas, sabe más o menos cuánto puede costar la educación. Si hay una universidad privada, sabe más o menos cuánto puede costar la educación. Si hay otros países en el mundo, sabe más o menos cómo se pueden fijar los precios de las cosas. De hecho, los comunistas rusos, para fijar sus precios, cogían el catálogo de unos grandes almacenes norteamericanos, miraban los precios de las cosas y resolvían sus ecuaciones con eso. O recurrían a mercados negros para fijar el precio de las cosas, o en todo caso recurrían a la memoria. ¿Queda más o menos claro esto? Este es el primer argumento. La administración pública es un ente socialista, es una parte socialista de la vida social, por lo tanto, está sujeta a todos los problemas del socialismo. Lo mismo se aplica a la defensa, lo mismo se aplica a la policía, etc. ¿Cuánta defensa tiene que tener Guatemala? ¿Tiene demasiada? ¿Tiene demasiado poca? ¿Cuánta policía tiene? ¿Demasiada? ¿Demasiado poca? Todas las funciones del Estado clásicas se plantean. Y estamos actuando correctamente. Este es el primero. No es que sea ineficiente o ineficiente, es que es un problema de cálculo, es un problema, por lo tanto, que la asignación de recursos en estos casos está necesariamente mal hecha. Porque no sabemos exactamente
no carecemos de algún tipo de indicador de mercado que nos diga que hay, porque el supuesto del voto, el voto es un mal indicador para asignar recursos públicos. Por lo tanto, entramos en cuestiones ya, es otro efecto del socialismo, en cuestiones de escala, cuál es el tamaño, cuál es la escala correcta del Estado, cuál es la escala, qué es la dimensión correcta del Estado. Entonces, el Estado normalmente tiene una tendencia a crecer. Dado que no cuenta con indicadores de mercado, no crece o no decrece de acuerdo con el producto que ofrece en el mercado, una empresa o comercial, una tienda, un grandes almacenes, pues crece o decrece, tiene más beneficios o más beneficios, según el producto que ofrezca, satisfaga más o menos a los consumidores. En el Estado no hay tal dinámica, no hay tal mecanismo. Entonces, el proceso de crecimiento se debe básicamente a cuestiones políticas. O sea, aquellos actores más fuertes intentan, en el gobierno, intentan expandir su ámbito de actuación a la sociedad civil. Y de hecho hay una tendencia expansiva a la administración civil. Entonces se dan problemas de intervencionismo. El Estado cada vez más interviene en más ámbitos sociales. Interviene a través de políticas en el mercado laboral, interviene a través de políticas en el medio ambiente, interviene a través de políticas en el patrimonio histórico, y va poco a poco incrementando su poder de actuación en todos los ámbitos de la vida social. Va incrementando poco a poco su poder de intervención en los ámbitos de la vida social. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, al Estado le gusta mucho controlar los precios de las cosas. Le gusta mucho pues, fijar un precio, quitarlo, etcétera. El precio del pan, el precio de los alimentos, etcétera. Le gusta legislar sobre el medio ambiente. Todo eso implica un incremento enorme de su poder. Incrementa su capacidad de actuación en esos ámbitos y expropia ámbito por ámbito la propiedad privada. Ahora ustedes, su propiedad privada ya no es suya porque tienen que, antes de cambiarla, tienen que hacer un estudio medioambiental de tal forma que su casa pues, no se altere. O si tienen ustedes algún tipo de patrimonio artístico, como me contaba antes el profesor Garín, si tienen algún tipo de patrimonio artístico en su casa o heredaron algo así, pues su patrimonio artístico no es suyo, es del gobierno. Si se lo inventarian, se lo pueden quitar por principios de interés nacional. Y todo eso va creando un incentivo a crecer. Dos son las razones que explican, dos son las dinámicas que explican este mecanismo de crecimiento, este imperialismo burocrático. Uno, por ejemplo, lo explica un señor que se llama Parkinson, cuando habla de las burocracias. Y nos dice, el interés burocrático es crecer. Si yo soy un policía, soy un funcionario, ¿cuál es la forma más fácil de ascender? O que yo tenga más poder, que tenga más subordinados, que se incrementen mis ingresos. Digamos, por el lado de la oferta. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente, si se amplía el ámbito de intervención, yo de repente tendré nuevos subordinados, y si tengo nuevos subordinados, como yo soy más antiguo, tendré ocasión de ganar y por tanto tendré ocasión de tener más recursos. Por ejemplo, el Estado está muy interesado en criminalizar conductas. Conductas que históricamente fueron libres, el Estado poco a poco las criminaliza. Y hay un interés, por ejemplo, en Estados Unidos, me contaban estos días, hay un enorme lobby de las prisiones. Estados Unidos tiene centenares de miles, un millón y pico de presos. Es decir, y hay un lobby de las prisiones encargado de que haya muchos presos porque ellos viven de que haya muchos presos. Si hay pocos presos, no se justifica su función. Muchas policías necesitan que haya muchos crímenes, si no, no hay función. Es decir, y se ve una expansión lenta de lo que es criminal, por ejemplo. La droga, por ejemplo. Hasta 1910 usted compraba la heroína, por ejemplo, no solo se compraba en cualquier tienda, estaba anunciada en la prensa. La cocaína llegó a publicitarla al mismo Papa, vendiendo vino de cocaína a Mariani. Hay propaganda con el Papa
como reclamo para los consumidores. La heroína se usaba para el jarabe para los niños y se vendía en todas partes. Y así todas las drogas. En España, el opio se compraba en cualquier estanco, con el tabaco, con las demás cosas, sin problema ninguno. Pero de repente alguien decidió criminalizar eso y creó una dinámica perversa a criminalizar cada vez más cosas, porque no para. Se fijan, no para la criminalización o la prohibición en esas drogas de 1910, sino que cualquier medicamento nuevo que decida aquellos que gobiernan que debe ser prohibido, entra a pasar en una lista. Y lo deciden ellos. Pasa con la prostitución, pasa con un montón de conductas humanas que poco a poco se van criminalizando. ¿Y cuál es el negocio para ellos? El primer negocio que hay es este que dije. Se crea una industria alrededor de eso y centenares de miles de personas que viven de la criminalización o de la expansión del Estado en esos ámbitos. Porque ustedes, por ejemplo, también en el mundo del dinero, en el mundo del trabajo, crean un montón de inspectores, crean un montón de contadores, crean un montón de personas que se dediquen a controlar este tipo de cosas. En la recaudación fiscal, crea toda una administración que está interesada en cuantos más impuestos y normas haya para poder ellos controlarla. Esa es una dinámica perversa del Estado. Es una dinámica de expansión del Estado. Y se expande, uno, por las buenas. Es decir, tenemos interés en cuantas más cosas el Estado intervenga, más posibilidades tenemos de ascender, más poder voy a tener yo como político y más poder ascender yo como policía, como burócrata, etc. Cuanto más policías haya, más fácil tengo yo ascender a jefe de policía, más fácil tengo yo que me suban el salario. Esto es la primera, una política de expansión burocrática. Pero dos, ya emparentamos con otro tema. No todo la actuación del Estado, digamos, es de cara a la luz. La actuación del Estado, aparte de estos beneficios, digamos, blancos que ofrece el Estado, ofrece muchos beneficios negros. Es decir, el Estado es una enorme fuente de rentas, o la intervención estatal es una enorme fuente de rentas en negros, una enorme fuente de rentas ilegales. Por ejemplo, en muchos países del mundo, más del 50% de los policías está involucrado en el narcotráfico. España, sin ir más lejos, buena parte, cuando en las épocas del contrabando, en las épocas del narcotráfico, buena parte de cuarteles enteros de la policía fueron detenidos por tener relación con el narcotráfico. Buena parte de los policías, en muchos países del mundo, estaban involucrados en negocios de prostitución. O están involucrados en negocios de tráfico de personas. Normalmente, quien protegía prostíbulos en muchos países del mundo son los policías. Quien protege el tráfico de drogas en muchos sitios del mundo son policías. No estoy diciendo que todos los policías se dediquen a eso, pero digo que es una enorme fuente de rentas para políticos y para burócratas. Porque se pueden extraer beneficios en A y se pueden establecer beneficios en B. No todos, obviamente, pero sí que es una fuente. De hecho, ¿quiénes son los principales enemigos de la despenalización de estas cosas? Los narcos y sus aliados en el gobierno. En todos los gobiernos y en todas las policías y burocracias son los principales enemigos porque se quedan sin negocio. Entonces, ahí tenemos esbozado, esto lo explica un señor que se llama Bruce Benson, en un libro que se llama Justicia sin Estado. Obviamente no estoy metiendo a todos los políticos en el mismo saco, etcétera, etcétera, pero que los hay, que están corruptos y que hacen estas cosas, sí, lo sabemos todos. Que no quiere decir que sean todos, pues sí que los hay. Y estas personas están interesadas en la expansión del Estado. Porque aquí tenemos otro elemento más. La cuestión en el medio ambiente, en todo este tipo de cosas hay así. Porque la consecuencia de esto que estoy diciendo es el fenómeno de la corrupción. ¿Qué es lo que causa la corrupción? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Dónde hay corrupción? En el mercado. ¿Perdón? ¿Dónde hay dinero? No. ¿Dónde sí? ¿Qué hay por allá arriba? ¿Dónde se limita? ¿Dónde hay algo regulado o algo limitado por el Estado?
¿Hay mercado negro o corrupción en el mercado de los bolígrafos, por ejemplo? Hay. ¿Hay corrupción en el mercado de la leche, del azúcar o de la sacarina? ¿Dónde hay corrupción? ¿Dónde está la plata, como dicen ustedes? ¿Dónde está el negocio? ¿En qué sectores hay corrupción? Por ejemplo, en el urbanismo. Ustedes pueden construir una casa donde le da la gana, de la altura que le da la gana y del color que le da la gana y como les dé la gana. No. ¿Y eso qué quiere decir? Que para ustedes hacer una casa, ¿qué requieren? Permiso. Y ese permiso entonces vale dinero, ¿sí o no? Y si hay dinero, ya hay un incentivo a la corrupción. De hecho, no sé, aquí, en mi país, los políticos más corruptos están sistemáticamente en el área de urbanismo, que es donde la firma del político vale dinero. Es decir, corrupción se da en cualquier sector que esté intervenido, porque si una persona quiere hacer algo, quiere hacer algún tipo de actividad, alguien se lo impide, hará cuentas y verá si le compensa sobornar al político o al funcionario para llevar a cabo esa función. Y cuanto más regulada e intervenida esté una economía, más corrupción habrá. Lo mismo sucede con las mafias. Las mafias lo que hacen es cubrir algún tipo de área de... ¿Dónde hay mafias? Por ejemplo, en los Estados Unidos. En los osos de peluche, en los lápices, en el agua mineral. ¿Dónde hay la mafia? ¿A qué se dedica la mafia? ¿Qué productos ofrece la mafia para comprar y vender? ¿Cómo? ¿Armas? ¿Por qué? Porque están prohibidas. ¿Qué más productos hay mafias? Droga. ¿Y qué tiene de peculiar la droga? La droga es un producto químico como cualquier otro producto químico. Cualquier fábrica un poco avanzada puede hacer cualquier tipo de droga. Cualquier farmacéutico es capaz de hacer una droga. ¿Cuál es el problema de la droga? Que está prohibida. Pero la gente, a pesar de estar prohibida, sigue demandando droga. Y como sigue demandando droga, la mafia aparece para ofrecérsela. O juego. Otro tipo de bienes que en cada momento están prohibidos. En Cuba, por ejemplo, según me contaban, había mercado negro de leche condensada. Y había mercado negro, se usaba como una moneda de cambio. La leche condensada y la leche condensada. Pero la leche condensada, al ser monopolio del Estado y no poder comprar usted la leche condensada, se convierte en tráfico de mercado negro. Los mercados negros venden cualquier tipo de bien, siempre y cuando esté prohibido. ¿O que piensan que en Venezuela no hay mercados negros ahora, de pan o de cualquier producto de primera necesidad? De aceite o así. Para estar los precios controlados, hay mercados negros de ese tipo de bienes. Y estoy seguro, si aquí le ponen un precio a cualquier bien o lo regulan cualquier bien, van a tener ipso facto un mercado negro. Entonces, tenemos el punto de vista de la corrupción. La corrupción tienen que analizarla en esta clave. La corrupción se debe básicamente a una falta de derechos de propiedad y a un exceso de intervención estatal en algún ámbito concreto de la vida social. Y siempre que prohíban algo, por esta vía van a generar algún tipo de mercado negro o corrupción. Y esto es una dinámica perversa del Estado. La corrupción, muchas veces la gente la culpa a los mercados, esta cosa así. No, la corrupción es derivada de la falta de mercados. Es un elemento que después, si quieren, podemos elaborar. Otro tercer maximando, otro tercer problema de la intervención estatal, de estos que apuntamos al principio, es un par de frases que el viejo y difunto Aaron Wildavsky explicaba en un libro célebre que se llama Speaking Truth to Power, diciendo la verdad al poder, The Art and Craft of Policy Analysis. Él decía, en el sector público se da una
curiosa paradoja, una curiosa y perversa dinámica. Que cuanto peor, mejor. Y como decía, por ejemplo, mi ciudad, yo soy de una ciudad que se llama Santiago de Compostela. Soy gallego. Pues en mi ciudad hicieron un ranking hace unos años, si no recuerdo mal, y salía, hablando de memoria, salía que en mi ciudad, las ciudades de su tamaño, de 100.000 habitantes, entre 100.000 y un número de habitantes, salía como la ciudad más segura de toda España. Por número de crímenes y asaltos y cosas así, era la ciudad más segura de España. Y otro ranking salía, creo que era, no estoy hablando de memoria, Sevilla, Valencia, pongamos que es Valencia. La ciudad que por 1.000 habitantes tenía más número de crimen. Bien, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué premio llevaron los policías de Santiago, los agentes del orden de Santiago, por hacerlo tan bien en Santiago? Pues supongo que la policía algo tendría que ver también en eso. Los servicios públicos, a diferencia de lo que piensan, no son iguales en toda parte y lugar. Hay universidades buenas y universidades malas, siendo públicas todas. Hay policías buenas y policías malas, siendo públicas todas. Y hay médicos buenos y médicos malos, siendo públicos todos. Aun siendo del sector público todos, hay diferencias de calidad. Es una calidad inferior a la del sector privado, pero sigue habiendo calidad. Hasta ahí de acuerdo. Ver, ¿qué premio llevó la policía de Santiago por hacerlo bien y qué castigo llevó la policía de Valencia por hacerlo tan mal? A ver, ¿quién se atreve a contestarlo? ¿Qué premio llevó la policía de mi ciudad por hacerlo bien? Efectivamente, le redujeron el presupuesto y le redujeron el número de personas. Dijeron, ya la está haciendo bien, no hace falta tanto gasto en policía. ¿Y Valencia qué castigo llevó por hacerlo mal? ¿Qué castigo horrible le pusieron? Más presupuesto y más policías. Si una universidad, hospital, así funciona bien, la gente no se queja y funciona de acuerdo con los costes, ahorrador, etcétera, ¿qué premio le dan? Recortarle. Y si uno funciona fatal, porque están gestionados por criterios políticos. El que funciona bien no da problemas. El Albert Otto Hirschman, es un teórico, es un economista, politólogo, sociólogo americano, tiene un libro que se llama Salida, Voz y Lealtad. El mundo del mercado funciona por salida. Es decir, si a mí no me gusta una tienda, marcho y punto. No vuelvo a entrar en ella. Funciona por salida, simplemente no hay conflicto. Si no nos atienden bien en una tienda, le damos las buenas tardes y nos volvemos. Normalmente tendemos a usar el mecanismo de la salida. En el Estado no hay mecanismo de salida posible. Le gusta o no le gusta, tiene que pagar el servicio y en muchos casos, ustedes tienen que pagar la educación, aun pagando una universidad privada, tienen que financiar la educación pública para otros. Aparte de eso. Pero aparte de eso, si tienen un monopolio, por ejemplo, en la justicia, si no les gusta esa justicia, ¿dónde se van? No tienen un sitio donde irse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sector público, el mecanismo que se usa es el de la voz, como explica Hirschman. O sea, revueltas, protestas, manifestaciones, todo tipo de actos de este estilo. Porque el gobierno, como se ha explicado muchas veces, es fuerza y pura fuerza. Y el gobierno, al ser fuerza y pura fuerza, no responde a argumentos económicos, sino que solo responde a la fuerza y a la pura fuerza. Entonces, si un sector público funciona mal como la policía en un hospital, la gente protestará, hará manifestaciones, hará fuerza, reclamará sus derechos y el gobierno, como sensible a eso, le quitará al que no molesta y le dará al que molesta. Es un incentivo absolutamente perverso, contrario totalmente al mercado. El mercado, si un sector funciona bien, los demás lo imitan y los recursos, en el mercado, a través del mecanismo del beneficio y de la pérdida, los recursos van de los sectores que funcionan peor a los sectores que funcionan mejor. En el sector público es al revés, van de donde funcionan mejor a donde funcionan peor. Y hay otro incentivo perverso más,
que nos explica Vildavsky. Esto es, que los problemas brillan más cuanto más pequeños son y están a punto de desaparecer. Por lo tanto, se confunden las prioridades. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuándo hay más hambre en el mundo? ¿Ahora o antes? Antes. Nunca hubo menos hambre en el mundo que hoy. Nunca hubo menos analfabetismo en el mundo que hoy. Nunca hubo menor maltrato a la mujer, y miren lo que estoy diciendo, que hoy. Y soy consciente de lo que estoy diciendo. Y soy consciente que es un problema grave en su país, como en todos los del mundo. Pero aún así, y siendo un problema grave y muy grave, es un problema que se redujo mucho, por ejemplo, hace 100 años. Muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que en política brilla más cuanto más pequeño es el problema. Y esa falta de visión lleva a que olvidemos los problemas grandes y nos vayamos concentrando en los problemas que brillan. No quiere decir que esto no sea un problema. Claro que es un problema muy grave. Pero digo que el problema, se fijan, brilla más cuando es menor el maltrato, no cuando es más maltrato. Es decir, por desgracia, por ejemplo, en España, hace 200 años así, matar a una mujer o así ni siquiera era delito. Y hoy en día, gracias a Dios, es delito y está perseguido. Pero está perseguido y se puede perseguir precisamente porque es pequeño. Igual que el analfabetismo se puede perseguir porque es pequeño. Igual que el hambre se puede tratar porque el hambre está reduciendo espectacularmente su tamaño. Pero eso, claro, es una cosa que tiene su lógica, pero que lleva a descuidar problemas sociales de otro estilo, que lleva a un mal cálculo de los problemas. Precisamente. Entonces, el problema brilla cuando es más pequeño y eso lleva muchas veces a pensar que estamos peor que nunca o a abordar medidas distintas cuando estamos abordando estos problemas. Y siguiendo este tema, pues les dejo a ustedes que discutan, porque ya veo que me dijeron que habrá 45 minutos y los cumplí explícitamente. Ahora me gustaría, si quieren, responder las preguntas que puedan tener o discutir conmigo, si quieren, si no están de acuerdo con lo que dije, o que les desarrolle algún tema. A ver qué estudiantes tiene la EPRI. Quiero ver yo lo que mis alumnos a ver cómo educa Edu a sus alumnos. A eso vengo yo aquí a ver. Si los tiene bien criados o no, si esta gente que está aquí delante los tiene a ustedes bien criados o no. A ver, venga, empiecen. Si no van a dejar quedar mal a estos señores, me voy a reír de ellos después. Y a Edu también le voy a reñir, le voy a decir qué clase de gente tiene aquí. Si esta es una escuela de política o es una academia de corte y confección. A ver, señorita, diga usted. Roosevelt no sacó al país de la crisis. Roosevelt transformó una recesión relativamente corta en una gran depresión de 12 años precisamente por ese tipo de cosas. Y de la gran depresión no se sale hasta el final de la Guerra Mundial, si se fija usted. Las políticas públicas que se llevaron a cabo fueron las que agravaron la crisis. En una crisis de estilo no hay que hacer nada. Compare la crisis de 1929 con la crisis de 1920. ¿La conoce? La de 1920. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Hubo dos crisis casi consecutivas, en 1920 y en 1929. Solo estudiamos el crash del 29, porque duró muchísimo. La crisis de 1920 fue más brutal, pero nadie se acuerda de ella, porque se curó en meses.
En una crisis lo que hay que hacer es, no hay que hacer nada, hay que dejar que los activos se liquiden, que las empresas quiebren, que los bancos quiebren, que los precios se ajusten y deflacten y volver a sanar desde principios sanos. El gobierno americano de Roosevelt no siguió políticas de laissez-faire. Simplemente empezó a hacer lo que llaman ahora estímulos antes de Keynes ya empezó a hacerlos, y no consiguió hacer nada, porque no puede hacer nada. La economía tiene que sanar y recuperar, y las políticas de estímulo lo que hicieron fue malgastar los pocos recursos públicos sanos que existían en salvar industrias quebradas. ¿Conoce usted la teoría de Usteca de los ciclos? Los ciclos económicos. Si no leyó a Hayek al respecto, un libro de Mises, que es el primero en hablarlo, que se llama La teoría del dinero y el crédito, o las obras sobre la Gran Depresión de Lionel Robbins, o que va a salir en español ahora, La Gran Depresión Americana de Rothbard. Sí, para nosotros la crisis es una crisis precisamente de cálculo económico. El Estado no sabe qué precio ponerle al dinero y fija un precio al tipo de interés. Y la política de los años 20, digan lo que digan Milton Friedman y Anna Schwartz, digan lo que digan ellos, en la historia económica de los Estados Unidos, hubo una expansión crediticia en los años 20, mal medida por ellos. Una bajada de tipo de interés. ¿Por qué es importante el tipo de interés? El tipo de interés es un mercado, es un precio que nos dice muchas cosas. ¿Y qué nos dice el tipo de interés? Un tipo de interés alto le dice a usted, no hay capital disponible, no puede usted invertir, no puede usted comprar máquinas nuevas, no puede comprar fábricas, no puede comprar un coche, no puede ampliar su casa. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? ¿Cómo sabemos que no hay? Por el tipo de interés alto. Un tipo de interés bajo que le dice todo lo contrario, puede usted expandir la actividad productiva, puede comprar máquinas nuevas, puede comprar un automóvil nuevo, puede ampliar su casa. Eso es un mercado libre. Si el Estado fija un precio al dinero y lo baja artificialmente, ¿qué es lo que pasa? Que se da un mal cálculo masivo. Las personas se ponen a comprar tractores, se ponen a comprar casas, se ponen a comprar activos que no pueden financiar. Llega un momento que eso se visualiza y hay una quiebra masiva de la empresa. Y esa quiebra masiva implica un consumo de capital. Quiero decir, la economía de ese país, después de la crisis, es un 20-25% más pobre. Lo que se hace normalmente es deflactar los salarios, deflactar los precios, dejar quebrar las industrias quebradas, no invertir un quetzal más en industrias quebradas, y empezar la recuperación desde un punto de vista más bajo, pero con pleno empleo y volviendo a crecer de forma sana. Lo que hacen los gobiernos es intentar salvar empresas, intentar salvar bancos y consumir el poco capital existente es salvar empresas quebradas. Y eso es lo que hace agravar más la crisis, que es lo que está pasando con la crisis europea. Lleva años y no tiene pinta de salir porque están haciendo todo lo posible para que no salga. Con políticas como el keynesiano de Milton Friedman. Es el que da nombre a esta aula. ¿Qué? En el tema de la seguridad nacional, que como todos sabemos es monopolio del Estado, ¿usted recomendaría que se privatizara? Siempre fue privado, señorita. Pero digamos, obedeciendo a la teoría, digamos, del Estado moderno, en la que es importante que el central recupere el poder, ¿verdad? Incluso, vamos a ver, las tropas romanas, ¿qué eran? ¿Privadas o mercenarias? ¿Eran mercenarios o las tropas estatales? Mercenarios. Las tropas que conquistaron, que lucharon en Europa, incluso que vinieron aquí, ¿qué eran? Eran mercenarios. El 70% del espionaje actual, ¿que es privado o público? Privado. Es decir, no hay, ahora vamos, no hay nada raro en la defensa privada. De hecho, es así. El Cid campeador, ¿oyeron hablar de él alguna vez? Del Cid. El Cid era un mercenario. Que trabajó incluso para los moros. La defensa y las policías fueron siempre privadas.
No hay problema ninguno, y funcionaban bastante mejor. Eso funciona, y bastante menos dañinas, bastante menos criminales que los ejércitos del Estado. Tenemos otro ejemplo, los corsarios. Los corsarios son buenos soldados privados. Los corsarios, por ejemplo, usted fleta un buque suyo, la única diferencia es que el Estado le da una patente, y usted se dedica a conquistar ingleses o gente de Belice. Ese es un negocio, pero no tiene por qué armar una burocracia estatal. Es usted quien combate a los otros. Y usted, como buena corsaria o como buena mercenaria, mataría mucho menos gente. ¿Por qué mataba mucho menos gente un mercenario? Yo solo quería dar un ejemplo, aterrizando un poco al caso guatemalteco. En la actualidad tenemos a 150 mil, que sería de la seguridad privada. Sí. Por el otro lado, en la seguridad ya del sector público están, creo que si no estoy mal, son 39 oficiales. Sí. Entonces, si podemos ver, hay una aceleración profunda en lo que es la seguridad privada. Sí. Y aún así, los índices de seguridad en nuestro país siguen siendo muy altos. Hasta cierto punto, la ciudadanía no tiene una percepción buena de la seguridad. Entonces, ¿cómo esa realidad o esos números puede indicar de que la teoría de que todo debe ser privado no es que lo diga que lo fue? Sí, pero me refiero en y lo sigue siendo. Y yo creo que la pregunta también ¿Por qué hay esa seguridad privada? La pública no funciona tan bien, entonces. ¿Por qué hay seguridad privada? Sí. Bueno, eso es a raíz de los tratados de paz del 96, de que se quiso descentralizar lo que iba a ser la Policía Nacional Civil, porque se encontraba, bueno, se creó de hecho, y se quisieron reducir en parte el presupuesto y las fuerzas armadas para generar otro mecanismo que fuera diferente, obviamente, a la situación que estaba antes en los momentos de la guerrilla, etc. Pues habrá que empezar por ahí. Hay seguridad privada probablemente porque, por motivos que sean, que vienen de una guerra, que hay una población, un estrato de población o miles de personas acostumbrados a pelear, es una sociedad, digamos, como más violenta que otras sociedades. Entonces, como sociedad más violenta, la gente demanda más seguridad. Tiene que ver por qué la gente demanda más seguridad aquí. No porque funciona bien o mal. ¿Por qué la gente demanda más seguridad aquí que en otros países? ¿Usted por qué cree? Es que no sé si es un problema de que la gente demande seguridad, sino es un problema de que el Estado no puede generar un mecanismo de seguridad eficiente. Ah, claro. Y en la ciudadanía se ha visto en este problema de tener que recurrir por sus propios medios, lo cual ha generado un problema, por ejemplo, las fuerzas ilegales que operan en muchos de los departamentos y las municipalidades, que se organizan y generan incentivos perversos, porque cuando un policía pretende ir en contra de estos cuerpos ilegales, no hay un proceso de... Incluso creo que el año pasado mataron a un miembro de la Policía Nacional Civil por eso mismo, porque agarran la justicia por sus propias manos, y eso en parte va acorde a la teoría predatoria del Estado, de que nosotros vimos de que esa teoría ha mostrado cómo a la medida que el Estado monopolice la seguridad, ha generado más seguridad en términos generales. Usted parte del punto de vista que la policía buena es la estatal y la mala es la otra, la legal es una y la legal es la otra, ¿y por qué tiene que ser así? No lo estoy viendo mal o bueno, pero sí creo de que la monopolización de la seguridad genera mayor estabilidad y más seguridad. Y usted usó otro concepto que fue que intenté criticar en esta clase, una cantidad eficiente de seguridad. ¿Y cómo la puede saber? No sé si me explico. El concepto de eficiencia es un concepto que vale para un motor diésel. Un motor diésel es eficiente. Una locomotora es eficiente. La seguridad pública nunca puede ser eficiente. Porque no hay un paradigma, no hay un benchmark, no hay una dimensión sola que pueda medirse. A mí me gusta poner ejemplos extremos. Vamos a ver, si yo mato a todos los jóvenes entre 15 y 25 años, reduzco la delincuencia. ¿Sí o no? Si los mato a todos o los encarcelo a todos, la delincuencia la liquido porque son las edades que delinque la gente normalmente. ¿Pero sería eficiente eso? No, porque sería una injusticia enorme. Pero sí hay otros indicadores de eficiencia. Pero quiero decir,
No hay, pero están en contraposición. Usted, por ejemplo, la forma más eficiente de acabar con la delincuencia sería esa. Ahora, ¿sería eficiente socialmente? ¿O sería enormemente injusto? ¿Ustedes qué piensan? Es decir, que la eficiencia tiene muchas dinámicas, depende de lo que haga el Estado. Es que la eficiencia, repito, es para un motor. Tantos litros de gasolina, tanta potencia, eso es eficiente. Pero una política pública nunca es eficiente, porque son muchas dimensiones y no está claro ese concepto. Es una transposición de elementos de la física a la ciencia social. Y no se puede hablar nunca de una política eficiente. ¿Eficiente para quién? Ahí está la cuestión. Diga usted, caballero. Bueno, ¿quién está? Sí, yo tengo una pregunta. Con respecto, usted dijo que el Estado también prohíbe muchas cosas a través de la promulgación de leyes, ¿verdad? Creando leyes sí. Que prohíben muchas cosas. Sí. Ahora bien, yo creo que esto se relaciona con la paradoja de que la gente, digamos, quiere más paz, pero se aumenta o se monopoliza más la seguridad. Y yo quería ver qué pensaba usted acerca de la alternativa, digamos, de quitar todas esas leyes que prohíben las cosas que la gente está haciendo, porque, digamos, es un sistema positivista en donde se hace de arriba para abajo y no se toma en cuenta la realidad de la sociedad. Efectivamente. Entonces, de que esas leyes no funcionaran, sino se trabajara más como una prevención, digamos, o sea, prevenir los problemas de las drogas, educar a la población, pero en el momento, digamos, eso sería algo bueno, digamos, a futuro, pero ¿qué se hace con ese crimen que está en este momento? O sea, ¿cómo se podría, cuál sería una alternativa para no monopolizarlo y crear toda esa criminalidad? Usted habla de una cosa muy interesante y habla de en qué medida hay crimen en sí y el otro es un crimen creado por el Estado. Aquí no tengo datos, obviamente, pero en las prisiones europeas, en las prisiones americanas, el 80% de los presos está por delitos sin víctima. O sea, por delitos que en cualquier código ético de derecho natural o en cualquier otro tipo de código ético no serían delito. Y básicamente los presos están por droga, por juego o por prostitución, que en cualquier sitio del mundo no serían delito. Y en ese aspecto es la ley la que causa el crimen, no al revés. Es la ley que define conductas criminales que no son conductas criminales. Por ejemplo, a mí me contaron que por fumar aquí en Guatemala hasta pueden meterlo en la cárcel. Y eso es una cosa absurda, a mi modesta opinión. Fumar en determinados sitios, entiende, claro. Que puede la ley llegar a ser confiscatoria o llegar a ese tipo de extremos. ¿Eso es una ley de derecho natural o es una ley que el Estado dice que es criminal? Eli Hesker, el historiador, nos narra en su libro El mercantilismo que decenas de miles de personas, miles de personas, fueron ejecutadas en Gran Bretaña por comprar y vender telas. El Estado tenía un monopolio de unas telas llamado el calicó y no dejaba importar telas de otros países más baratos o de mejor calidad, y a quien pillaban con una tela de esa lo ejecutaban por contrabandista. ¿Son criminales esas personas o no lo son? Son criminales porque así lo decide el Estado, no porque sean criminales en sí. Esas personas están comprando y vendiendo un bien libremente, no están haciendo daño a nadie, pero el Estado decide que hacen daño y el Estado sanciona. Y el Estado tiene interés en ampliar ese tipo de prohibiciones, bien para defender a sus grupos, bien para defender a sus colectivos. No sé si más o menos es eso a lo que se refería usted. ¿Cómo no monopolizar? Acabar con él. Anarquismo. Yo soy de eso lo que llaman ANCAP, anarcocapitalista. No sé si aquí alguno debe haber, supongo, también. ¿Quién da las palabras? Da el profesor Arin, da las palabras, a ver. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo que el Estado no es en sí una figura física, sino es más en forma de constructo social, pero también aceptando que ha jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad como especie y como la civilización que hemos podido estudiar a lo largo del tiempo, tocando un tema más específico, no tanto en justicia, sino la violencia en sí.
sabiendo, no entrando en la discusión si es una visión de la humanidad hobbesiana o rusoniana, sino entendiendo que la violencia ha sido una herramienta y ha sido algo que se ha utilizado como mecanismo de alcanzar metas en las primeras etapas evolutivas de la humanidad. El monopolio de esa violencia, no tanto que el Estado sea el único que pueda ejecutar violencia, sino el, de cierta manera, prohibirle positivamente a las demás personas de la sociedad utilizarla contra sus vecinos, pues ha sido algo que nos ha permitido desarrollarnos como civilidad y como especie, y eventualmente construir lo que hemos construido entre ciudades, estados, países, lo que sea. La eliminación de este Estado supondría eventualmente también eliminar ese monopolio de la violencia y regresarle a la gente entonces esa libertad de ejercer violencia a su gusto y placer. A ver, no es comparable, pero los estados durante el siglo XX mataron centenares de millones de personas. Sí, pero es que hay un cómputo de crimen privado, por ejemplo, me parece que murieron en el siglo XX sobre 250, 300 millones de personas por sus propios estados, por guerras y por el estilo. Pero el crimen privado me parece que fueron 25 millones, proporción de 10 a 1. Porque están contados los crímenes. Y el Estado es una fuente de civilización, esa es la tesis de Stuart Mill, me parece, ¿no? Que en el gobierno representativo defiende estas cosas. Porque, a ver, el pastor vigila que sus ovejas o sus cabras no se peleen entre ellas, que estén en paz. Y el que tiene un gallinero cuida de que las gallinas no se peleen entre ellas, o que el gallo no abuse de las gallinas. ¿Para qué? ¿Para qué protege el pastor a las ovejas del lobo? ¿O de los otros pastores? Porque no quiere que sea otro lobo el que le coma a las ovejas. Y el pastor no quiere que las ovejas se maten entre sí. ¿Para quién es la pérdida? Para él. Claro que el Estado está interesado en la paz. Cuanto más paz haya entre las ovejas, más lana puede sacar el pastor, ¿o no? Si las ovejas empiezan a pelearse entre nosotras, poca riqueza habría y poco podría sacar el pastor. Claro que está interesado en que haya paz, pero no creo que la gallina o la oveja que va a ser sacrificada esté muy contenta de no tener peleas con las otras ovejas. Sé que es una metáfora un poco arriesgada, pero que históricamente me temo que era así. Entonces, sí, regresamos a... Eso es la teoría predatoria de la que hablaba su compañera, ¿qué? Que la teoría predatoria de la que hablaba su compañera va por ahí. Entonces implica regresar a ese estado en donde solo el que tenga los recursos y los medios para defenderse se defiende. Sí, claro. Ya estoy volviendo. Porque ahora, ¿qué recursos tiene usted frente al Estado? En teoría, los derechos humanos, digamos. Derechos humanos, y si no los quiere aplicar, ¿qué le pasa? ¿Quién lo sanciona? Pero no lo estoy aplicando tanto a yo Estado, sino yo individuo. Sí, individuo, sí. Por mi puro gusto pueda usar la violencia o la coerción física para obtener lo que yo quiera, sí, de cualquiera en este aula. El problema es que los de este aula, así individuos como ustedes, tendrían herramientas más que suficientes para defenderse. Pues podrían estar armados, por ejemplo. Podrían coaligarse contra usted, si es más fuerte o no. Dice que un monopolio de ese estilo es difícil que surja. En cambio, al revés, puede llegar un policía aquí y detenernos a todos. Sin capacidad de respuesta, ¿a que sí? Con un par de hombres armados nos llevan a todos, ¿a que sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el más peligroso? El humano. Pero el ser humano es así. Lo que se trata es... Lo dijo muy bien Locke. Para defendernos de las molestias de zorros y mofetas, caemos bajo las garras de un león. No sé si me explico. Las mofetas y los zorros son nuestros vecinos que nos molestan. Y para defendernos de ellos nos ponemos bajo las garras de un león que sí que nos mata o nos despluma de verdad. Es una metáfora que usaba Locke. Digo, que el Estado, repito, el Estado no existe. Pero es una metáfora necesaria para que usted pague tributos y colabore sin resistencia. Y negar la posibilidad de que exista algún tipo de cooperación humana fuera de la coerción. Eso dice muy poco del ser humano también. Aquí no les enseñan la teoría predatoria, eso se lo enseñan, ¿no? Estas cosas, sí. Digan. Vamos a ver una pregunta más. Ya terminamos
Terminamos. Creo que había en su discurso una insinuación acerca de que en momentos de crisis no debe haber un no intervencionismo del Estado para que la misma economía vuelva a renacer. Pero partiendo del hecho también de que usted mencionó que es anarcocapitalista, yo creo que en términos económicos sí funciona lo que usted propone, pero cuando hablamos de la sociedad y quién es que realmente maneja el mercado, ¿cómo podemos proponer si nos basamos en el hecho de que el mismo ser humano, y no quiero sonar tampoco demasiado Hobbes, pero sí el hombre, podríamos decir, es el lobo del hombre y el Estado surge como una necesidad manifestada en diferentes sociedades de tener un ente específico que pueda regular las acciones en que el hombre se pueda convertir en un aparato de coerción? Pero ¿por qué el Estado sería un aparato en términos de dominio y de esta coacción? ¿Por qué el Estado sería más poderoso que lo que podría llegar a ser el individuo en sí a la hora de intervenir y de coaccionar a otro ser humano? Porque el Estado se encarga mucho de ser el monopolista de la violencia, es decir, que ser el único que tenga la violencia en un territorio. Y para eso, en muchos países del mundo, es el único que está armado y es el único que tolera a los demás estar armados para que no le puedan plantar cara. Hayek tenía un capítulo, si ustedes lo leyeron, en Camino de Servidumbre, que se llama ¿Por qué los malos se colocan a la cabeza? No sé si lo leyeron ese libro. Pues tiene un capítulo explicando que en el mundo de la política, en el mundo del Estado, normalmente tienden a mandar los más malos y los más capaces de violencia. Entonces, para librarnos de las molestias, repito, de nuestros vecinos, caemos en las manos de los más malos. O sea, para librarnos de las molestias de unos hombres, le damos toda la capacidad de usar la violencia a una persona sola, y eso no acabo de entender yo dónde está la lógica de eso. Pero entonces, ¿por qué hasta el día de hoy las personas siguen buscando un refugio en el Estado y no hay sociedades que se pudiera decir absolutamente anarquistas, donde los hombres puedan manejarse a ellos mismos y vivir una vida como son? Simplemente porque no le dejan. A ver, ustedes estudiaron en la escuela todos, supongo, ¿no? ¿No? ¿Estudió en casa usted? Pues qué suerte tuvo. ¿En la escuela en Guatemala es obligatoria o no? No. Sobre el papel sí. Pero me refiero al contenido de la educación suya, ¿en qué consiste? ¿Qué? ¿Pero en qué consiste el contenido? ¿Qué estudian ustedes allí? ¿Historia de qué? O sea, historia del Estado. ¿Qué estudian cómo vivían, no sé, qué comían los guatemaltecos del siglo XVII? ¿Dónde vivían? ¿Qué estudian? Al Estado de Guatemala, a los presidentes de Guatemala, eso es lo que estudian, historia del Estado. Geografía, ¿qué es geografía? Ríos, montañas, valles, ¿de dónde? De Guatemala, o sea, geografía del Estado. La geografía es el arma más manipuladora de todas las asignaturas que tienen ustedes. Lengua, ¿qué lengua usan? La lengua del... ¿Y esa lengua? Porque castellano no aprenden el persa, por ejemplo. ¿Cuál es la lengua oficial del Estado de Guatemala? Entonces, ¿qué aprenden en las escuelas? La lengua del Estado de Guatemala. Ah, sí me gusta. Porque Belice, que está aquí al lado, creo que no la aprenden. ¿No? ¿Estudian la ética de la ciudadanía o no? ¿No estudian nada de ciudadanía? Esa es la ética del Estado. Las matemáticas que usan, la biología que estudian, es la biología del Estado. Porque es la biología que enseña él también. Quiero decir, su contenido de currículum es un contenido básicamente pensado para crear ciudadanos obedientes, no para enseñarles cosas. Ustedes no aprenden a comerciar, no aprenden a comprar, a vender, no aprenden a manejar carros, aprenden lo que el Estado quiere que aprenda. Y se trata básicamente de crear contenidos políticos. La matemática que ustedes estudian es la matemática que inventaron los sacerdotes egipcios para calcular superficies para tributarlas después.
¿No les enseñaron ustedes a calcular superficies, áreas y cosas así por el estilo? Bueno, esa matemática fue inventada para calcular superficies de tierra para poder tributarlas después. Aparte, el Estado les da un nombre y unos apellidos, les da una dirección para poder controlarlos bien. Ya me echa el profesor Santiago. Placer.